¿Qué tal están? Mientras la mayoría de los filósofos del siglo XX se refugiaban en el lenguaje, la política o la deconstrucción, un pensador catalán decidió hacer algo mucho más arriesgado: sentarse a discutir de igual a igual con los físicos cuánticos, los matemáticos y los toreros, para demostrar que la filosofía, lejos de estar muerta, seguía siendo el único saber capaz de preguntar por el sentido último de todas las cosas. Ese pensador es Víctor Gómez Pin, y su obra constituye una de las aventuras intelectuales más singulares y menos conocidas de la filosofía española contemporánea. En este sentido, hay que empezar primero por su trayectoria intelectual, que va de Barcelona a la Sorbona. Víctor Gómez Pin nació en Barcelona en 1944, en el seno de una España que apenas empezaba a recuperarse de la guerra civil y que vivía sometida a la asfixia intelectual del franquismo. Muy joven se trasladó a París, ciudad que marcaría de manera decisiva su formación filosófica y su estilo de pensar. Allí estudió en la Sorbona, uno de los templos por excelencia del pensamiento europeo, en un momento en que la filosofía francesa vivía una efervescencia extraordinaria, con figuras como Michel Foucault, Gilles Deleuze o Jacques Derrida, redefiniendo los límites de la disciplina. Gómez Pin obtuvo en la Sorbona el grado de doctor de Estado, que es la más alta distinción académica del sistema francés, con una tesis dedicada al orden aristotélico. Este trabajo, publicado en francés por la editorial Anthropos bajo el título de Orden y Sustancia, y posteriormente traducido al castellano por la editorial Ariel, como El orden aristotélico en 1984, marcaría el eje que atravesaría toda su producción posterior. La convicción de que la filosofía griega clásica, lejos de ser un capítulo cerrado de la historia del pensamiento, contiene las claves para entender los problemas más candentes de la ciencia actual. 3 años de docencia en las universidades francesas de Dijon y París, y Gómez Pin regresó a España para protagonizar uno de los episodios más singulares de la reconstrucción académica de la transición, la fundación del Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco, del cual fue el primer director. Fue un proyecto de una ambición extraordinaria para su época y su contexto. En pleno País Vasco de los años 80 del siglo XX, atravesado por la violencia y la inestabilidad política, Gómez Pin logró atraer a profesores e investigadores de perfiles absolutamente heterogéneos y de primer nivel internacional. Entre ellos, el gran historiador de Aristóteles, Pierre Obenque, el matemático y medalla Fields René Thom, uno de los padres de la teoría de catástrofes, y el propio Jacques Derrida, quien impartió allí durante todo un curso su primer seminario sobre la filosofía como institución. Este episodio no es anecdótico, revela ya el rasgo distintivo de todo el proyecto filosófico de Gómez Pin, su vocación por tender puentes entre disciplinas que la academia contemporánea tiende a separar de forma artificial: la filosofía, la física, las matemáticas, la biología, y su empeño en devolver a la filosofía su papel de saber transversal, capaz de dialogar con cualquier forma de conocimiento riguroso. Tras su etapa vasca, Gómez Pin se trasladó a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ocupó la cátedra de Teoría del Conocimiento, Gnoseología, y donde impartió durante décadas asignaturas dedicadas a la relación entre filosofía y pensamiento matemático. Hoy es catedrático emérito de dicha institución. Ha sido además profesor invitado de la Universidad Internacional de Venecia, ciudad en la que en 2009 recibió el Premio Internacional del Instituto Véneto de Ciencia, Letras y Artes, y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco en 2015, en un gesto de reconocimiento institucional a toda una vida dedicada a la institución que él mismo había ayudado a fundar. Uno de los proyectos más longevos y personales de Gómez Pin es el Congreso Internacional de Ontología, que él mismo fundó y coordina desde hace más de un cuarto de siglo, con ediciones bienales celebradas en San Sebastián bajo el auspicio, en distintos momentos, de la UNESCO,
Este congreso se ha convertido en un foro de referencia mundial donde confluyen filósofos, físicos, matemáticos y biólogos para debatir sobre las cuestiones ontológicas fundamentales que atraviesan tanto la tradición filosófica como la ciencia de vanguardia. Además de todo esto, hay que decir que, en cuanto a las ideas principales de sus libros más importantes, la obra de Gómez Pin es extensa, más de una veintena de libros, y se articula en torno a unos pocos ejes que se repiten y profundizan con los años. A continuación, repasaré sus títulos más determinantes, todos ellos publicados o traducidos al castellano. El orden aristotélico, por ejemplo, publicado en Ariel en 1984, es la obra fundacional de su pensamiento derivada directamente de su tesis doctoral. En ella defiende que el aristotelismo no debe entenderse como una cosmología caduca superada por la revolución científica moderna, sino como una manera de pensar el orden del mundo, la relación entre sustancia, forma y materia, que sigue teniendo vigencia lógica y conceptual para entender los problemas actuales de la física y la biología. En cuanto a su libro Filosofía, el saber del esclavo, de 1989, galardonada con el prestigioso premio Anagrama de Ensayo, es probablemente su obra más popular y la que mejor sintetiza su concepción de la filosofía como actividad emancipadora. El título es deliberadamente provocador. Para Gómez Pin, la filosofía nace precisamente allí donde el ser humano, como el esclavo de la tradición socrática, el joven Menón de Platón, se descubre capaz de acceder por sí mismo a la verdad, sin necesidad de autoridad externa alguna. La filosofía es, en este sentido, el saber que cualquiera puede alcanzar con el solo ejercicio de la razón, independientemente de su condición social. En cuanto a otra de sus obras, El drama de la ciudad ideal, de 1995, desplaza el foco hacia la filosofía política, explorando la tensión permanente entre los proyectos utópicos de organización social, desde Platón hasta el siglo XX, y la resistencia que la realidad histórica opone a toda pretensión de racionalización absoluta de la convivencia humana. En su libro Descartes, la exigencia filosófica, publicado en Acal en 1996, revisa la figura del filósofo francés no como el padre de un racionalismo desencarnado, sino como un pensador que impuso a la filosofía una exigencia de rigor que Gómez Pin considera todavía insuperada: la obligación de fundamentar el conocimiento sin apelar a ninguna instancia que no sea la propia razón. En su libro La tentación pitagórica, ambición filosófica y anclaje matemático, de 1998, pues hay que decir que es una de sus obras más densas y ambiciosas. En ella indaga en el vínculo originario entre filosofía y matemáticas, que se remonta a Pitágoras, y sostiene que ese vínculo, lejos de haberse roto, reaparece constantemente en la historia de la ciencia, desde Galileo hasta la física cuántica contemporánea. Cada vez que el ser humano intenta capturar mediante el lenguaje matemático el orden profundo de la realidad. En cuanto a su obra El hombre, un animal singular, de 2005, aborda la pregunta antropológica central de toda su obra: ¿qué distingue al ser humano del resto de los animales? Gómez Pin encuentra la respuesta no en atributos biológicos, sino en la capacidad humana de plantearse preguntas sobre el sentido de su propia existencia, es decir, en la capacidad filosófica misma. En otro de sus libros, Entre lobos y autómatas, de 2006, que le valió el premio Espasa de ensayo, profundiza en esa misma indagación antropológica, situando al ser humano en la tensión entre su naturaleza animal, el lobo obesiano, y su condición de artífice racional capaz de construir sistemas, máquinas y teorías, el autómata. En cuanto a otro de sus libros, Filosofía e interrogaciones que a todos conciernen, de 2008, funciona como una suerte de introducción general a su pensamiento dirigida a un público amplio, donde reformula su tesis central. La filosofía no es una disciplina académica especializada, sino el conjunto de interrogantes sobre el ser, el tiempo, la libertad, la muerte, que atraviesan a cualquier ser humano, tenga o no formación filosófica. Su gran libro Tras la física,
Arranque jónico y renacer cuántico de la filosofía de 2019 es quizás su obra de madurez más ambiciosa y la que mejor resume el proyecto intelectual de toda una vida. En ella traza un arco que va desde los primeros filósofos jonios, Tales, Anaximandro, hasta la física cuántica más actual, defendiendo la tesis de que ambos momentos comparten una misma pregunta radical, que es en última instancia la sustancia del mundo. Gómez Pin sostiene que la física contemporánea, en su intento de describir partículas y campos que desafían la intuición cotidiana, ha regresado, sin siempre saberlo, al terreno estrictamente filosófico y que necesita del instrumental conceptual de la filosofía para pensar sus propios resultados. En cuanto a su libro El honor de los filósofos, publicado en Acantilado 2020, cierra de momento esta trayectoria con una defensa apasionada de la dignidad del oficio filosófico frente a quienes lo consideran un saber superfluo o meramente ornamental, reivindicando figuras como Sócrates, Miguel Servet o Tomás Moro como ejemplos de un combate histórico por la lucidez que, según el autor, nunca ha gozado de un contexto favorable y que siempre ha exigido valentía intelectual. Cabe destacar también su faceta menos convencional. Gómez Pin ha escrito sobre tauromaquia como exigencia ética, un tema que sorprende en un filósofo académico, pero que resulta coherente con su método. Para él, cualquier práctica humana, también la lidia de toros, puede y debe ser sometida al escrutinio filosófico riguroso. También hay que señalar que su filosofía tiene rasgos característicos. El pensamiento de Gómez Pin puede caracterizarse mediante varios rasgos que se mantienen constantes a lo largo de toda su obra. En primer lugar, su fidelidad a la tradición clásica. Platón, Aristóteles, los presocráticos, entendida no como arqueología del pensamiento, sino como cantera viva de conceptos todavía operativos. Para Gómez Pin, releer a Aristóteles no es un ejercicio de erudición histórica, sino una manera de disponer de herramientas conceptuales para pensar problemas muy actuales, desde la naturaleza de la materia hasta el estatuto de la inteligencia artificial. En segundo lugar, su diálogo constante con la ciencia, y en particular con la física y las matemáticas, es muy importante. Como Gómez Pin ha defendido reiteradamente, una de sus frases más citadas, de que el destino de la ciencia es la filosofía, pues eso afirma que cuando la física llega a sus límites explicativos, como ocurre con la mecánica cuántica, que desafía radicalmente la intuición y el sentido común, pues puede intervenir y debe intervenir necesariamente la filosofía, ya que, pues, diríamos, se derivan preguntas de naturaleza estrictamente filosófica sobre la realidad, la causalidad o la sustancia. En tercer lugar, su concepción antielitista de la filosofía. Pese a su formación académica de altísimo nivel, Gómez Pin ha insistido siempre en que la filosofía es un patrimonio de la humanidad entera, no un coto reservado a especialistas. De ahí su empeño en la divulgación y en la enseñanza, así como su participación activa en debates públicos y medios de comunicación. En cuarto lugar, su defensa del pensamiento crítico como combate histórico. Gómez Pin entiende la historia de la filosofía como una sucesión de episodios de resistencia intelectual frente al poder, la superstición o la comodidad del pensamiento único, evocando figuras como Sócrates, Hipatia de Alejandría o Miguel Servet como mártires de esa lucidez. Por último, destaca su atención al lenguaje como problema filosófico central, sosteniendo en algunas de sus intervenciones más recientes que la esencia del lenguaje humano no reside simplemente en transmitir información, sino en algo más profundo relacionado con la propia constitución del pensamiento racional. De esta forma, también hay que decir que ha tenido una considerable influencia en la filosofía española, europea y mundial. En el contexto de la filosofía española, en el contexto de la filosofía española, Gómez Pin tiene un lugar singular y hasta cierto punto esencial respecto a las corrientes dominantes. Mientras buena parte de la filosofía española de las últimas décadas ha orbitado en torno a la hermenéutica, el pensamiento político o la recepción de la filosofía francesa postestructuralista, Gómez Pin ha mantenido un perfil propio más cercano a la tradición del racionalismo clásico
y al diálogo con las ciencias duras, lo que le convierte en una figura de referencia obligada para quienes buscan una filosofía rigurosa, no relativista y comprometida con el diálogo interdisciplinar. Su papel como fundador del Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco en un contexto histórico particularmente difícil constituye por sí solo una contribución institucional decisiva a la reconstrucción de la filosofía académica española tras el franquismo, comparable en su alcance a la de otras figuras fundacionales de la transición universitaria. En el ámbito europeo, su formación en la Sorbona y su trayectoria docente en Francia lo sitúan como un puente natural entre la tradición filosófica francesa y la española, papel que reforzó al atraer a pensadores de la talla de Derrida o Obenque a su proyecto vasco, el Congreso Internacional de Ontología que fundó y sigue coordinando, con más de 25 años de trayectoria y respaldo de la UNESCO, ha consolidado también su posición como un nodo internacional de referencia para el diálogo entre filosofía y ciencia, atrayendo a especialistas de disciplinas muy diversas, desde la física hasta la genética, a un mismo espacio de discusión filosófica. A nivel mundial, su influencia se ha canalizado sobre todo a través de este congreso y de sus obras traducidas que han situado el debate sobre la relación entre filosofía griega clásica y física cuántica en un lugar destacado dentro de la llamada filosofía de la ciencia contemporánea, un campo en el que confluyen tradiciones angloamericanas y continentales o europeas. Los reconocimientos institucionales recibidos, el premio Anagrama de Ensayo, el premio Espasa de Ensayo, el doctorado honoris causa por la Universidad del País Vasco, el premio internacional del Instituto Véneto de Venecia, confirman el prestigio consolidado de una obra que, sin ser mediática en el sentido más comercial del término, ha ejercido una influencia sostenida y profunda sobre generaciones de filósofos, científicos y estudiantes que han encontrado en Gómez Pin un modelo de rigor y de vocación transdisciplinar poco frecuente en el panorama intelectual contemporáneo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, en el que ya dispongo de más de 13.700 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.